Buenas noches a todos los presentes. Espero que segundo día del curso de este taller de Excel podamos aprender, conocer otras herramientas sumadas a las que vimos ayer. Ayer fue una noción básica, si se quiere, del programa. Ya a partir de hoy empezamos a ver un poco lo que es el entorno, algunas funciones del programa. Entonces, como un pequeño repaso rápido que podemos hacer aquí, vamos a ver quién me dice cómo yo puedo calcular aquí el total, en esta práctica que tenemos aquí, práctica número 2, cómo yo pudiera calcular el total de este renglón, del renglón de lapicero. A ver, alguien que prenda el micrófono, o si no lo abro yo directamente, aleatorio. ¿Algún valiente? Que me diga, me va describiendo y yo voy haciendo lo que me va diciendo. Profesor, la Ajá. la cantidad por el precio. Pero descríbemelo tal cual, como tú lo vas haciendo, así como yo hace rato se los mencioné, igual que en el día de ayer que Igual. yo les iba diciendo. Ajá, empieza con el símbolo de igualdad. Igual, entre paréntesis, B10 con F con N10. Igual. Sería, que en este caso es la cantidad por el precio unitario, ¿cierto? Así es. Sí, profe. Exacto, entonces, como estamos en el renglón, en este primer renglón que es el lapicero, empezamos por el símbolo de igualdad, por ejemplo, la cantidad, que es esta celda que está aquí, multiplicada por el precio unitario. B10. Exactamente. B10, que es la que está aquí, esta celda, por la D10. D10. Exacto. Y le damos Enter. Ahí tengo el valor resultante. Y si yo quiero replicar esta función directamente sobre las otras celdas, ¿cómo hago? Jalas de la esquina de abajo hasta abajo con el Hasta cursor. el final. Exacto. Ahí está el cursor cambiando de posición a una pequeña cruz. Le damos un clic, lo dejamos fijo, lo arrastramos, llegamos hasta el final y dejamos que el programa haga el resto. Aquí ya sé que ya están entendiendo esta parte. Vamos aquí a una segunda práctica, donde aquí hay una pequeña resta. En este caso, a ver, alguna otra persona que me diga cómo calcular el valor aquí, que en este caso viene siendo el crecimiento natural, que viene siendo la tasa de nacimiento, que es este renglón que está aquí. Yo de repente, para que lo identifiquen, le voy a colocar aquí un pequeño color. Vamos a suponer que le coloco un color verde. Y aquí le coloco a esta fila, le coloco un color, perdón, este color, este tono. Viene siendo la fila de nacimiento menos la fila de mortalidad. Para el año 2013, ¿cuál sería la ecuación? Alguien que me diga cómo sería. A ver, ¿quién me dice? Igual menos, no. Igual nacimiento. Ajá. Viene siendo la celda de nacimiento, pero Nacimiento. corresponde a ese año. Menos el Menos valor de la celda de mortalidad. Exacto. sí. Y le doy un Enter. Tengo ahí el valor. Y si la quiero replicar hacia estos años, ¿cómo haríamos? Se lo jala, no Arrastro. Exactamente, ¿eh? Igualmente me quedo fijo en esta celda. En este punto lo que hago es arrastrarlo. se arrastra. Excelente, ¿eh? Ahí lo que hicimos fue arrastrarlo hasta el final. Y ahí tenemos en cada una de las celdas que necesitamos la ecuación necesaria. No tenemos que estar repitiéndolo una por una. En esta última, vamos a ver aquí ahora unas funciones interesantes, pero antes de entrar a esta tabla, vamos a trabajar con el otro archivo que yo tengo por aquí. Minimizo aquí un momento, por aquí arriba, me quedo con este archivo que está aquí.
Ayer estuvimos hablando, y hace un momento se los de recordatorio, hablamos de los operadores aritméticos. Ahora vamos a hablar de los operadores de comparación. Cuando yo hablo de operadores de comparación, hablo en este sentido de cuando dos números, por ejemplo, son iguales, cuando alguno de ellos es mayor que, cuando es menor que, cuando son mayores e iguales, cuando es menor e igual, o cuando son distintos. La forma de escritura, fíjense aquí, en esta celda, ustedes, aquí yo le voy a colocar un pequeño color para que la identifiquen. Colocar otro color diferente para que lo puedan ver. Aquí, este valor aquí, es la sintaxis, es la forma como uno debe de escribir la ecuación. Aquí en este cuadrito, en esta celda, mejor dicho, yo voy a escribir esta ecuación como tal. Claro está, iniciándola con el símbolo de igualdad o con el símbolo de suma. Fíjense que me dice que es la F15, que viene siendo esta, donde está esta columna de números, igual al G15, al que está aquí. Fíjense, ¿ve? Estamos hablando con el operador de comparación de igualdad. La idea es saber o conocer si esos dos números son iguales. Al yo escribirlo, simplemente doy un enter. Automáticamente, Excel me dice que es falso, no son iguales. Fíjense que cuando yo cambio alguno de los dos valores para que sean iguales, en este caso yo voy a cambiar el valor de 310 y lo voy a colocar igual al de 440. Yo escribo aquí 440, le doy enter, él automáticamente me cambia la condición. Para el caso siguiente, que es el de mayor que, voy aquí, inicio, puede ser con el símbolo de suma, F16, que es esta columna, o sea, este valor, ubico en mi teclado el símbolo, ese símbolo de mayor, ese símbolo que parece como un triángulo con la punta hacia la derecha, y lo comparo con la celda que necesito, en este caso con la celda G16, como dice aquí, que viene siendo esta, en la fila 16, lo comparo aquí y le doy enter. ¿Será mayor o no? Es verdadero, el valor de 430 es mayor que el de 210. Si yo los invierto, supongamos aquí yo coloco 450, mira que es falso. Vamos a dejarlo como estaba para un valor menor para que veamos otras condiciones. En el caso de que es menor que, ocurre lo mismo. Ahora con el símbolo invertido, seleccionamos la celda F17 con el símbolo indicando si o preguntándole al Excel que haga el análisis si es menor que este número, que esta celda que está aquí. Le doy enter, me dice que sí, que este número es menor que este número que está aquí. Para el caso de los signos de mayor o igual que, menor o igual que, son parecidos a los anteriores. La diferencia va a ser, para que la entiendan, fíjense, yo coloco el símbolo de más, selecciono esta primera celda, coloco el símbolo de mayor o igual y selecciono esta celda. Le doy enter. Fíjense que es falso. Falso porque 410 es menor que 420. Si yo lo igualo a 420, a 430, vamos a poner mayor, se cumple. La condición de mayor se está cumpliendo. Pero 420 también se está cumpliendo. No así en el caso cuando el símbolo de mayor o menor están solos. Fíjense en este que está aquí verdadero, que dice que 430 es mayor que este. ¿Qué pasa si yo lo coloco igual? 400. ¿Ven? Es falso. ¿Por qué? Porque esta celda que está aquí no es mayor que esta. Ellas son iguales. Y esa es la diferencia que van ustedes a conseguir cuando colocan el símbolo de mayor o menor solo o cuando lo acompañan con el símbolo de igualdad. En este caso, igualmente, esta celda es menor o igual que esta celda. Verifico.
No, no es igual. Es falso. Y en el caso de cuando son distintos. Esta celda es distinta a esta celda. Le doy enter. Verdadero. Si yo los igualo, es falso. O sea, no son distintos en ese caso. Estos operadores ayudan mucho en el momento cuando vamos a hacer análisis de tablas, de valores que te permiten realizar otra función, otro cálculo dentro de tu hoja de Excel. A ver, ¿alguna pregunta? Continúo con el operador de concatenación. Este operador de concatenación, la idea es poder enlazar escritos que estén en celdas diferentes, pero en una sola celda. En este caso, este operador funciona es con este símbolo. Normalmente este símbolo está en el teclado, arriba del número 6. Si están ahí en la computadora, ahí lo pueden ubicar arriba del número 6. Ahí lo van a ver. Él significa I para Excel. Significa, es como si fuera un I. Pero para él es simplemente poder unir, concatenar escritos, letras, texto con números o texto con resultados también. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense aquí el ejemplo. Fíjense, aquí está la sintaxis de cómo se debe de colocar. Yo voy a unir la palabra reporte con la palabra mensual. Empiezo con el símbolo de suma o de igualdad igualmente. Selecciono la primera celda. Le agrego el símbolo de I. Estas doble comillas que están aquí con este espacio me permiten a mí hacer que la palabra reporte y la palabra mensual no estén unidas. Aquí le doy un espacio. Aquí al final coloco el símbolo nuevamente y selecciono la celda donde dice mensual y le doy enter. Reporte mensual, ¿ven? Que está, si le damos doble clic aquí arriba entre la F y la G, él lo amolda a lo más largo que esté dentro de esa columna. Fíjense que la palabra reporte mensual aparece unida. Si yo quiero editarla para que vean, le doy doble clic. Fíjense qué pasa cuando yo elimino este símbolo, le quito el espacio que le coloqué cuando coloqué las doble comillas junto con el espacio y lo coloco así. Aparece pegado, ¿eh? No hay espacios entre el escrito. Por eso debemos entonces colocar doble comilla, un espacio, doble comilla y concatenarlo. Entonces yo concateno esta celda al espacio y luego a la otra celda y le doy enter. Y así como yo puedo trabajar con unir dos escritos, yo le puedo colocar de repente un escrito extra. Vamos a suponer que aquí yo quiero colocar la palabra reportes y la palabra mensuales. Aquí yo empiezo igualmente con el símbolo de suma o de igualdad. Selecciono esta celda, lo uno, coloco el símbolo, empiezo con el doble comilla, le coloco S, cierro la comilla, lo uno, lo uno con esta celda, lo vuelvo a unir con ES, cierro comilla, le doy enter. Vamos a ver cómo aparece. Fíjense que aquí no aparece el espacio entre reportes y mensuales. Entramos con un doble clic, aquí después de la S, podemos colocar el espacio. No es necesario colocar nuevamente el símbolo de I y colocar doble comilla con espacio. Yo puedo colocar dentro de este, aprovechar, justamente colocar ese pequeño espacio que falta entre las dos palabras. Le doy enter para aceptarlo. Fíjense, ¿ve? Reportes mensuales. Vamos aquí un momento ahora. Este que está aquí.
lo que es la autosuma. Fíjense que nosotros hemos trabajado con las funciones de los operadores básicos. Suma, cuando queremos sumar 2 o 3 celdas, X cantidad de celdas, las vamos seleccionando y agregando el símbolo o el operador que necesitemos, sea una suma, una resta, una multiplicación o una división. Pero cuando la tabla que nosotros tengamos tiene 1000 renglones, va a ser como que un poco lento el trabajar, ir seleccionando una por una, más esta celda, más esta celda. No. Excel tiene funciones que te permiten hacerlo de forma más rápida, permitiéndolo hacer mucho más rápido, más ágil a la hora de trabajar. Ese es el caso de esta primera función que van a ver, que se llama autosuma. En la pestaña de inicio, que está aquí, la van a ubicar del lado derecho, aquí, donde dice autosuma. Fíjense que aquí yo tengo una pequeña tabla con unos renglones. Tengo aquí unos valores que se generaron durante ese día lunes para estos productos. Yo me ubico aquí porque quiero conocer el total de ese día. Simplemente lo que hago es darle un clic al botón de autosuma y el programa automáticamente reconoce los datos. Yo le doy un enter y tengo mi valor sin necesidad de estar haciéndolo uno por uno, o sea, este valor, más este valor, más este, y así sucesivamente. Luego que yo tengo ya este valor, igualmente puedo arrastrarlo o simplemente ir con cada una dándole autosuma, darle enter, nuevamente aquí, autosuma, darle enter, o lo arrastro, ¿ven? Y las celdas se van a ir amoldando a cada una de las columnas. Igualmente, así como pasa con las columnas, pasa con las filas. Si yo quiero el total en el renglón café de lunes a viernes, me ubico aquí en totales, le doy a la función de autosuma, ¿ven? Que él reconoce todo el renglón. Y lo acepto. Igualmente, aquí yo puedo arrastrarlo hasta llegar hasta donde yo quiero sumarlo. Ahí lo tengo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda con esta función? Sí, yo, el rato que yo estoy ahora igual en la computadora, el rato que yo lo hago así, autosuma, no me aparece. ¿No te aparece La suma total. O sea, se me sale y se me vuelve todo la misma cantidad, más bien. Ok, veamos. ¿Por qué no te la estás haciendo? Tú tienes tus datos igual que esto, o sea, tienes varios valores ahí, Sí, igualitos. iguales. Hazlo de esta manera. Selecciónalo, le das ¿Ya? autosuma y él debería Ya. colocártelo por debajo. Ok. Selecciona los valores y le das autosuma ahí, a ver qué te sale. Ya. Ahora sí. Ya lo selecciono. Ujú. O sea, sí me da el valor total, pero todo se convierte en 550. Se Y, convierte en un mismo valor. porque estás arrastrando esto, estás arrastrándolo por aquí. Y cuando tú vas a seleccionar Ya. una lista, no selecciones aquí el puntico. Lo que vas a hacer es arrastrarlo, o sea, le das un clic fuera, o sea, de ese punto, ¿ves? Ajá. Lo dejas presionado en el Ok. primero, lo dejas presionado y selecciona. Ahí es cuando le das autosuma, ¿ah? Y él te coloca al final el valor. Por eso es que te está colocando el mismo valor, porque lo estás arrastrando por el punto. Ese punto te permite a ti es arrastrar Ok. e igualarlo Sí. ese valor. Ahora sí. Gracias. Ya listo, salió la misma. Perfecto, excelente. Ahora sí Gracias. vamos. Seguimos entonces. Hasta aquí entonces ya no tenemos otra pregunta. Ahora vamos a pasar a lo que son las referencias relativas y las referencias absolutas. Nosotros hemos estado trabajando siempre, han sido con valores
o referencias relativas. Fíjense que la escritura de las letras, de la celda como tal, solamente es la letra y el número. Hemos trabajado así. Pero existe otra condición dentro del programa, que son las que se llaman referencias absolutas, que los antepone tanto a la letra, el símbolo de dólar, o al número, el símbolo de dólar. En este caso, esta es una referencia absoluta total, porque pueden ser mixtas. Pueden ser una referencia absoluta en la columna o en la fila. ¿Sí? Todo depende de dónde esté ubicado el símbolo de dólar. Vamos primero aquí para que me entiendan. Aquí, nota del primer semestre. Tengo aquí unos nombres, tiene una nota para el primer periodo y el segundo periodo. Y me dice que yo quiero obtener el 50% del primer periodo. ¿Cómo haríamos? Empiezo con el símbolo de suma. Este periodo lo multiplico, porque quiero obtener el 50% nada más, por 50%. Le doy Enter. Obtengo el valor. Si yo lo quiero para todos los valores, lo que hago es arrastrarlo. ¿Ven? Llega hasta el final. En el caso del periodo número 2, el porcentaje varía ahora a 35. Es lo mismo. Tomo el valor del periodo número 2, lo multiplico por 35% y le doy Enter. Y lo que hago es arrastrarlo hasta abajo, hasta el último nombre. Y ahí tengo el porcentaje, en función del periodo, el porcentaje que yo necesito o quiero obtener. Pero ¿qué pasa cuando estos valores de 50 y 35%, que aquí simplemente me lo indican, pueden ser variables? O sea, ¿qué pasaría si esta lista fuera de 40 alumnos y no era 50, sino que era 45? O sea, tengo que volver a empezar a hacer nuevamente desde la primera celda el cambio. Le doy doble clic. Aquí no era 50, aquí era 45. Me equivoqué. Le doy Enter. Nuevamente lo bajo. Fíjense que, entre comillas, si se quiere, es algo rápido. Como lo hice porque es una lista bastante corta. Pero si fueran 40 alumnos y no tienes un solo salón, sino que tienes 5 salones con 40 alumnos, entonces ir haciéndolo en cada una de las listas es perder tiempo, y por el hecho de no trabajar con lo que se llaman referencias absolutas. Aquí hemos estado trabajando simplemente con celdas totalmente relativas. Una de ellas es la que se está moviendo, multiplicada en este caso, pues, por un valor fijo. ¿Sí? Porque ese valor de 45 o ese valor de 35 o 50 que yo tenía al principio, no lo estoy considerando como un valor dentro de una celda, sino simplemente yo lo estoy colocando dentro de la ecuación. Ahora que veamos este detalle aquí, en lo que es una referencia absoluta. Fíjense que aquí yo tengo que el impuesto es 20%. Aquí el subtotal para nosotros es fácil. Simplemente empiezo con el símbolo de suma, por ejemplo. Un subtotal para estos productos viene siendo la cantidad multiplicada por el costo unitario. Y obtengo, le doy Enter y obtengo el valor. Aquí lo puedo arrastrar hasta el final. Fíjense que tiene 3 decimales. Si yo quiero trabajar con menos decimales, en ese caso, me voy aquí para reducir los decimales. No, este es el punto de 1000. Eso va a depender de la configuración que ustedes tengan en el Excel, en el Windows, básicamente. ¿Cuál es el punto para ustedes? Si el punto se comporta como el decimal o la coma. Aquí en este caso está configurado que la coma es la parte decimal y el punto es la unidad de 1000. Ahora voy a lo que es el impuesto. Y me dice, aquí mi referencia me está indicando de que el impuesto es 20%. Yo puedo hacer como hice aquí arriba, ir celda por celda y colocarle el 20%. Pero ¿qué pasa si este valor varía en algún momento? Tengo que entonces hacer el cambio en todas las celdas. Eso es pérdida de tiempo. Para eso yo trabajo con lo que son referencias absolutas. ¿Cómo las trabajo o cómo se identifican? Fíjense, voy a acercarlo aquí un poco para que lo vean mejor. Aquí.
En esta celda, empiezo con el símbolo de más, supongamos, y me dice que es este valor multiplicado por este valor del impuesto. Cuando yo selecciono aquí este valor de impuesto, fíjense que el F16, que es donde está aquí, es una celda totalmente relativa. ¿Relativa por qué? Lo voy a dejar así como está, sin ningún símbolo, le doy Enter. Cuando yo lo arrastro, porque este quedó en 0. Cuando yo le doy doble clic, fíjense lo que pasa. El E20, que es el que corresponde aquí a este subtotal, cambió por el arrastre que yo hice. Y el del porcentaje también se arrastró. Fíjense que él estaba anteriormente en donde estaba el valor del 20, pero ahora cuando yo lo arrastré, cambió a esta celda, a esta fila, en la fila 17. Anteriormente estaba en la fila 16, pero cambió porque yo lo arrastré. Para yo evitar este movimiento de celda, yo debo entonces, en esta primera celda, le doy doble clic, entro y lo voy a modificar, y delante de la F le voy a anteponer el símbolo de dólar. Aquí. Y al número 16, igualmente, le antepongo el símbolo de dólar. Esto me permite a mí poder arrastrar la ecuación o la función y que este valor de 20 se quede fijo. Veamos cómo ocurre. Le doy Enter. Fíjense que ahora aquí esta es la celda que tiene la corrección y lo arrastro. Cuando yo llego al final, suelto. Todos los valores salieron bien. Fíjense que yo puedo entrar en este que está aquí, le doy doble clic. Fíjense que se activa esta celda relativa que se arrastró junto con mi ecuación, pero esta se quedó quieta. Ella de ahí no se movió, porque yo coloqué fijo tanto la columna como la fila. ¿Y cuál es la ventaja? De que cuando yo coloque aquí, no era 20%, es 30%, supongamos, escribo 30%, le doy Enter, todos los valores cambian de manera automática y no debo estar o no voy a estar haciendo correcciones en cada una de las celdas. ¿Sí? Fíjense que yo puedo colocar aquí 5%. ¿Sí? Él hace el cálculo de este impuesto. Les pregunto, ¿entendieron esta condición de lo que es una celda relativa y una celda absoluta? ¿Tienen alguna duda referente a este punto? Sí, profe. Ok. Ahora vamos a ver lo que son unas referencias mixtas. Aquí. Vamos a trabajar con este mismo conjunto de datos que están aquí. Yo los voy a sombrear para que vean cuál es la idea con que la vamos a trabajar. Vengo aquí un momento. Aquí para que lo visualicen. Perfecto. Yo estoy parado aquí en esta celda. Fíjense que cuando yo quiero repetir un valor, yo lo que hago es hacerle un llamado a la celda, a ese valor. Si yo quiero en esta celda este valor, supongamos, esta cantidad, le doy Enter. Si yo lo muevo hacia el lado derecho, fíjense que él replica cada uno de los valores que están hacia el lado derecho. ¿Sí? Sin ningún inconveniente. ¿Qué pasa cuando en vez de colocar la selección de esta celda así, yo lo coloco o le coloco delante de la columna el símbolo de dólar? ¿Ven? Yo el 19 no lo estoy moviendo, no lo estoy fijando, solamente estoy fijando la columna. Lo acepto. Fíjense lo que pasa cuando yo lo arrastro. Replica el mismo número. ¿Por qué?
Porque la letra C, la columna, yo la estoy fijando, más no estoy fijando la fila. Veamos qué pasa entonces, o cuál es el hecho de que la fila, el número, no tenga ese símbolo de dólar. Delante de este 10, o mejor dicho, al seleccionar este 10, yo lo arrastro hacia abajo, y fíjense, ¿ve? 10, 21, 44, 22. Sí los cambia, pero cuando yo me ubico sobre cualquiera de los números y arrastro nuevamente hacia la derecha, o sea, de manera horizontal, fíjense que él sigue replicando esta condición. ¿Por qué? Porque esta condición me está diciendo de que la columna es la que está quedándose fija, más no así la fila. Vamos a cambiar aquí, vamos a borrar aquí para que veamos la otra condición. Vamos a suponer aquí que a este 10, en vez de fijarle la columna, yo le fijo la fila. Delante del 19, yo coloco el símbolo de dólar, le doy Enter, él me va a seleccionar mi número 10. Cuando yo me muevo de manera horizontal, él copia los números. 10, 19.800, 10, 198.000, 9.900. No hay problema. Pero cuando lo hago el arrastre de manera vertical, fíjense lo que pasa. El número queda fijo, porque yo le coloqué que la fila, ¿ven? El número, quedara totalmente fijo, más no así la columna cuando la moví de este lado. Le doy Enter, y fíjense, yo selecciono esta celda, lo arrastro, le doy derecho, y me va a replicar la primera fila. ¿Por qué? Porque en este caso, él arrastró o fijó fue la fila. ¿Sí? Y la columna quedó movible, ya se podía mover. Esta parte más se entiende es cuando uno hace ejercicios de este estilo, de tener una lista de valores y practicar colocándole el símbolo de dólar delante de la columna o delante de la fila para que vean cómo él se comporta. ¿Y qué pasa cuando yo lo hago de esta manera? Símbolo de más, selecciono esta celda, pero delante de la C yo escribo el dólar y delante del 19 escribo el dólar. Estoy fijando tanto la fila como la columna. Una referencia totalmente absoluta, ¿ven? Si yo lo muevo horizontal, sigue siendo 10. Si lo muevo vertical, sigue siendo 10. Si lo muevo en esta fila, sigue siendo 10. ¿Por qué? Porque esta celda yo la he puesto o la he considerado totalmente absoluta y no mixta, como es en el caso de esta parte. ¿Entendieron ahora cuál es la diferencia que existe entre lo que son referencias relativas y referencias absolutas o también referencias mixtas? Hasta aquí han entendido esta parte. Esto es muy importante dentro de Excel, el por qué trabajar de esta manera o cuándo trabajar de esta manera. ¿Alguna pregunta, alguna duda al punto? Profesor, una consulta. Ajá. Profesor, por ejemplo, si lo podemos hacer en la cantidad que es 10, por decir, en la 19, creo. Uh-huh. Si lo marcamos, si lo marcamos, por ejemplo, con la B, para que se suma sería eso, para que sale 21 y 44, para que se copia. ¿Cómo se podría hacer eso? Ok. Aquí en esta celda, aquí. Empiezo con el símbolo de más. Selecciono y le doy Enter, ¿verdad? Si yo quiero para acá abajo replicar los mismos valores, simplemente arrastro aquí en el punto y ahí yo lo tomo de manera vertical y lo arrastro hasta el último valor. ¿Eso es lo que me preguntabas? Sí, profesor, exacto. Fíjate que aquí yo en ningún momento le estoy ni colocándole ni a la columna ni a la fila el símbolo de dólar. No la estoy considerando fija en ningún momento. Ella se está comportando como una referencia totalmente relativa. Si yo las muevo, fíjate que si yo puedo, ve aquí, ¿ve?
yo puedo seleccionar toda esta columna de datos, y fíjate, cuando yo la muevo a la derecha, la arrastro, fíjate, él replica todos los números. ¿Ves? Porque al darle doble clic, ¿eh? Esta pertenece aquí, ¿ves? Ese valor. Porque ninguna columna ni ninguna fila yo la llegué a fijar. Si yo la fijo y al momento de yo arrastrar, ella se va a comportar de una manera diferente, en el sentido de que una va a quedar fija y la otra se va a poder mover. Fíjense, si nosotros regresamos a este ejercicio que está aquí. Acá. Vamos a suponer que aquí yo voy a colocar solamente el número 50%, y aquí yo voy a colocar el valor del 35% solamente. Si aquí yo quiero el 50%, yo empiezo, suma, ¿verdad? O igual, este periodo que multiplica a este porcentaje. Le doy Enter. Tengo el 1.8 aquí. Si yo la arrastro, el valor de porcentaje de esta celda va a ir bajando en función del arrastre que yo estoy haciendo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque yo no fijé este valor. Entonces, debo de fijar, yo digo, no, yo quiero que este porcentaje siga siendo el mismo. Entonces, delante de la E y delante del 4 le coloco el símbolo de dólar, lo acepto. Fíjate que cuando yo lo arrastro, entonces, la última que está aquí, al darle doble clic, fíjate, ¿ves? Aquí está el valor fijo. Este se movió con este. Aquí. Si yo quiero lo mismo aquí, con este porcentaje de 35, le doy aquí, perdón, le doy aquí, suma, es este valor de este periodo multiplicado por este valor. Pero debo de fijarlo o hacerlo estático. ¿Cómo? Le coloco el símbolo de dólar. Lo acepto. Vengo nuevamente y lo arrastro hasta el final. Fíjate, ve que cuando yo entro aquí el valor está fijo. ¿Esto cuál va a ser tu ventaja? De que si este valor no era 50, sino que era 85%, todos los valores cambian de manera automática y mucho más rápido. Esa es la gran ventaja que tiene de saber trabajar o trabajar con lo que son referencias absolutas, ya sean total o sea mixta, y cuando trabajar con una referencia relativa. Hasta aquí vamos bien entonces. Sí, profesor. Excelente. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio, y en donde a la vez vamos a conocer unas funciones, unas nuevas funciones de Excel. Que en ese caso, ¿cuáles serían? Una va a ser la suma, ya la vimos, la que es el autosuma, o la suma de manera automática, el valor de promedio, máximo y mínimo. Si yo quiero aquí el total de este mes, simplemente le doy autosuma. Fíjense que en este caso, el programa, déjame acercarme primero para que lo puedan distinguir. Aquí, cuando yo le doy autosuma, y él tiende a reconocer hacia arriba los valores, en el momento en que él se consigue con letras, él se para hasta ahí porque él cree que este escrito no se va a considerar, o que más arriba no hay valores que me interesen. Pero en mi caso, como hay valores hacia arriba que sí me interesan, yo lo que hago es arrastrarlo, ¿ven? Lo presiono en cualquier punto, en esta celda, la primerita, lo dejo el clic pisado, lo arrastro hasta el final y lo acepto. ¿Ven? El programa automáticamente reconoce, fíjense que cuando yo le doy doble clic, él reconoce toda la columna, y el escrito, para este caso, el escrito, él no lo considera. Si yo quiero, para todos los meses que están aquí, lo que hago es arrastrar mi función. ¿Ven? Ahí la tengo. Vamos a colocarle aquí un color. ¿Sí? Todo va muy bien entonces. Cuando vamos al promedio, esta función
la llamamos, hacemos el llamado de esta función por su nombre, promedio. ¿Ve? Aquí están, cuando yo empiezo a escribir la palabra, va apareciendo un listado, promedio, le doy, escribo un paréntesis, y él me dice que seleccione el número, o los números. Para este caso, yo lo que hago es, nuevamente, desde el primero, o desde el último, no importa, lo piso, y lo arrastro, hasta donde yo quiero hacer ese cálculo. Cierro el paréntesis, y le doy Enter. Él va a calcular el promedio entre todos estos valores. Si yo lo quiero, nuevamente, para todos los meses, lo que hago es simplemente arrastrarlo. Perdón, aquí no lo agarré bien. Lo que hago es arrastrarlo, ¿eh? Vamos a colocarle aquí otro color diferente. Aquí ya vimos que era autosuma. Yo lo voy a colocar aquí para que vayan viendo el nombre. Autosuma. Que corresponde a esta función aquí, este color. Vamos a colocarle aquí. A estos colores vamos a colocarle negro para que se vea mejor. Y este que es azul, yo creo que fue este. Y este fue, la función se llama promedio. Aquí. Para el caso ahora de la función máximo, igualmente, para este caso se llama max. Aquí, yo empiezo por el símbolo de igualdad o de suma, escribo max, abro el paréntesis, y me dice que seleccione él o los números, pues en este caso, selecciono el rango que yo quiero analizar, le cierro el paréntesis, y tengo el valor máximo dentro de esta lista. Fíjense que aquí, nuevamente, si yo lo quiero por mes, yo lo que hago es simplemente arrastrarlo. Vamos a suponer que a este yo le coloco otro color diferente. Vamos aquí a colocarle este verde. Y en el caso de mínimo, el llamado de este comando, igualmente suma, min, se coloca, abro el paréntesis, selecciono el rango de lo que yo quiero analizar, cierro paréntesis, le doy Enter, lo arrastro aquí, en este sentido, tengo por cada una de las columnas el valor mínimo, y a este igualmente le colocamos aquí otro valor, para diferenciarlo. Esto aquí yo lo puedo seleccionar, lo puedo poner en negrito para que lo distingan aquí. Aquí están las funciones. Aquí. Este mismo procedimiento que yo acabo de hacer por columna, yo lo puedo hacer ahora por las filas. Este ejercicio se los voy a pasar a ustedes para que sean ustedes los que hagan esta práctica ahora. ¿Sí? Para que la puedan hacer ahora en este sentido. ¿Cuál es el total o cuál sería el total entre todos los meses, para la persona, para el artículo, perdón, y los meses? ¿Cuál sería el promedio? ¿Cuál sería el máximo y cuál sería el mínimo? ¿Ok? Para que así puedan hacer esa práctica y puedan, si se quiere, afianzar el conocimiento. O sea, para que si tienen alguna duda, me la pueden escribir. Mañana que nos vemos nuevamente, me la puedan hacer esa pregunta. ¿Sí? Entonces, les pregunto, hasta ahora, lo que hemos visto hoy, ¿qué les ha parecido? ¿Qué tan difícil creen ustedes que es trabajar con Excel? ¿Están entendiendo lo que estamos viendo hasta ahora? A ver. Sí, una consulta. ¿Puede volver a repetir estaba intentando, pero creo que me saltó algo. Volver a repetir cómo sacó el total. El total, el que está aquí. Ajá, Vamos o sea, a borrar. me dijo con el número. Yo lo voy a borrar aquí, lo voy a borrar todo. Aquí en esta celda. Ok, ¿Sí? ya. Simplemente le doy el valor de autosuma.
cuando le das al valor de autosuma, si dentro de tu escrito, dentro de tu rango que vayas a sumar, hay un escrito, un texto, él se va a parar ahí. Ujú. Pero como tú quieres considerar todo el renglón, todo este rango, tú simplemente empiezas aquí desde el principio. Le das un clic al número, lo dejas fijo el Ok. clic, lo arrastras para seleccionar. Fíjate cómo abajo, aquí, cómo se van cambiando las filas. Y tú dices, bueno, yo quiero que sume hasta aquí. Lo suelto y le doy Enter. Luego que Ok. obtengo este valor, lo que hago es arrastrarlo. Porque son Arrastrar. todas una de las meses que yo quiero. Y listo. Y ahí el promedio, o sea, eso sí lo entendí, el Bueno. promedio entonces, porque Ajá. entra una letra ahí que escribe el promedio y de ahí, Exacto, en el caso del promedio, al igual que el máximo y el mínimo, si me voy por el caso del promedio, ¿verdad? Empiezo por el símbolo igual o suma, escribo promedio, abro el paréntesis. escribo promedio. Sí, escribe la palabra promedio o, por ejemplo, cuando tú la estás escribiendo, Ya me así, aparece. te Ajá. aparece, tú la puedes seleccionar también, le das Ya. ahí, doble clic, y él te va a permitir a ti seleccionar el rango de valores. Entonces tú dices, bueno, ve, este es el rango de valores que yo quiero calcular el promedio. Cierras el paréntesis o le das Enter. Ah, Si le das Enter sin cerrar el paréntesis, las versiones nuevas de Excel te colocan el último paréntesis. Pero como recomendación, yo no trabajo con el que el programa asuma los paréntesis. ¿Por qué? Porque estamos viendo simplemente cálculos sencillos de una suma, un promedio, un máximo, un mínimo. Pero cuando hacemos combinaciones de todas estas funciones, debemos de tener bien claro dónde van los paréntesis, porque para el programa siempre van a ir al final y no necesariamente van a ir al final. Pueden ir en el medio, pueden ir cerrando funciones que tú vayas entrelazando, ¿sí? O sea, no nada más los ok. cálculos, o sea, los cálculos que estamos viendo es simplemente hazme una suma, dime cuál es el promedio, pero cuando yo empiezo a trabajar, digamos, un nivel avanzado, un nivel intermedio en Excel, donde tú empiezas a mezclar funciones, por ejemplo, estas 4 funciones yo las puedo unirlas en una sola celda para que me dé a mí un valor, que de repente cuál es el máximo entre estos números, pero cuando el mínimo llegue aquí, haga la suma de 2 números aparte, no sé, algo así se me ocurre. Ya, Entonces, los ok. paréntesis en ese caso debemos saberlos colocar, porque si yo se los dejo al programa, que él lo coloque, él lo va a considerar que va al final. Y Ah, el hecho de que se consideren al final puede hacer que el cálculo sea errado, porque no estás cerrando la propiedad o la función donde corresponde. Entonces, por eso que yo acostumbro más bien a colocarlo. No importa que sea una función sencilla, único, no importa, me ok. acostumbro a cerrarla. Más adelante vamos a trabajar eso, el hecho de poder trabajar con funciones simultáneas juntas en una sola celda. Eso van a tener que saber trabajar con los paréntesis y tener mucho cuidado, porque un paréntesis mal puesto o te da un error, que de repente no te va a arrojar el valor que tú quieres, o simplemente te da un valor errado, o simplemente te da también un valor que no te aparece nada, o sea, te va a aparecer la palabra error, o sea, no sé qué quieres calcular. Y más que todo ahí los detalles van a estar en los paréntesis, ¿sí? Ok, Entonces, muchas gracias. excelente. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta? Por el grupo voy a pasar este archivo para que lo tengan, hagan la práctica que les estoy diciendo, donde aquí van a practicar ustedes el cálculo del total, el promedio, máximo y mínimo de manera ahora horizontal para cada uno de los renglones, ¿sí? Igualmente les voy a pasar una pestañita por aquí donde van a hacer unos pequeños ejercicios referentes a lo que son las referencias relativas y absolutas para que lo practiquen y no se les vaya a olvidar tan rápido. Sí, por favor, muchas gracias. Exacto, Eddie. Es difícil, entre comillas, pero nada es imposible, es simplemente práctica. Más que difícil es un poco de práctica y conocer el programa. Ya cuando haces la práctica, vas a ver que no se te va a olvidar tan fácil que digamos. Entonces, muchachos, chicas, la clase la cerramos hoy hasta aquí. Espero que hayan entendido. Cualquier pregunta me la pueden hacer al directo en el teléfono, ¿sí? Muchas gracias.
Gracias, profesor. Excelente. Entonces, bueno, espero Gracias, que, profe. excelente, excelente. Espero que pasen buenas noches. Mañana nos Buenas. vemos nuevamente por esta misma hora, este mismo canal, como dice mi hijo, para entonces continuar. ¿Sí? Ok, Muchas profesor, gracias. buenas noches. Igualmente para todos ustedes, pues. Estamos pendientes entonces para mañana, pues. Muchas gracias. Alumno. Hasta mañana. Una buena noche. Igualmente, pues. Fue un placer compartir con ustedes esta clase. Espero que practiquen toda la información, no se pierdan la próxima clase para que continúen el ciclo básico. Recuerden realizar la tarea y así obtengan su certificado. Si les gustó y fue de su agrado, denle like y un clic a la campana. Compartan el link del video, no olviden suscribirse para que reciban información valiosa. Un abrazo, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.